Hola amigos, bienvenidos una semana más aquí a vuestro programa Apuntando lo Alto, programa que quiere, como siempre, ofrecer espacios para que los jóvenes, verdaderos protagonistas de todo el programa, tengan pues ese tiempo para poder mostrar sus inquietudes, sus ilusiones y abordar distintos temas que son de actualidad y en los cuales también tienen que decir mucho, que aportar mucho y sobre todo mostrarnos cómo desde su inquietud, desde su juventud, también pues, se pueden abordar estas situaciones que vivimos. Estamos ya prácticamente en el ecuador de la Cuaresma, seguimos caminando, preparando nuestro corazón y acompañándome como siempre en la dirección y producción del programa, María Aguilar. ¿Qué tal, María? Hola Raúl, pues muy bien, una vez más con mucha ilusión y esperanza, que no nos falte. Que no nos falte y por supuesto que no nos falten temas y cuestiones a tratar. ¿Qué vamos a abordar en esta semana? Pues hoy vamos a hablar de un tema curioso, vamos a hablar sobre los impuestos y también tendremos las secciones de música y deporte. Pues nada amigos, todo esto aquí, en este programa, que es vuestro programa Apuntando lo Alto, y vamos con esa primera sección de diálogo abierto. Bueno, vamos a nuestro espacio, como siempre, protagonista del programa, este espacio de diálogo abierto, este espacio donde los jóvenes que nos acompañan pues dan sus impresiones sobre los temas que tratamos. En este caso, como nos decía María en la introducción, vamos a hablar sobre un tema que nos afecta a todos, que afecta a toda la realidad social, que es el tema de los impuestos y que muchas veces pues, también crea incomodidades o irregularidades o maneras distintas de comprenderlo. Vamos a ver qué nos dicen los jóvenes sobre este tema y en este caso los colaboradores que hoy nos acompañan. María. Pues aquí en el plató tenemos a José Vicente Rodríguez, él es un joven toledano que ha colaborado y colabora en la Delegación de Jóvenes de Toledo y en Jóvenes por el Reino de Cristo. También desde casa nos acompaña Irene Correa, y es una joven de Guadalajara que participa en la Pastoral de las Adoratrices. Josebi, bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, aquí un programa de nuevo. ¿Todo bien? ¿La Cuaresma bien? Bien, de momento, bien. Bueno, me alegro. Irene, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cuánto tiempo? Además que yo vuelvo como siempre, para un tema candente. Ay. ¿Todo bien? Todo perfecto. Bueno, pues vamos a abordar este tema, ¿eh? Este tema que como dice Irene, es un tema candente y complicado, ¿eh? Vamos a empezar con una pregunta así más que para abrir boca, ¿eh? A ver, Josebi, ¿hasta qué punto son necesarios los impuestos que pagamos? Tú, como joven, ¿qué puedes decir esto? Como joven trabajador, como joven que evidentemente ya formas parte de este mundo y de esta realidad y tienes que pagar impuestos como todos. A ver, partimos de que la idea son, o sea, los presupuestos, ¿no? Los impuestos, perdón, los presupuestos yo te estoy diciendo. Los impuestos son algo que es necesario en nuestra sociedad para, pues, todo aquel bien, por ejemplo, pues todo el tema de la educación, todo el tema de la sanidad, ese bien que nosotros no estamos pagando, ¿no? Entonces, dentro de lo que cabe en un principio, los impuestos son algo que benefician a la sociedad. Yo estoy ahí por él. Muy bien, vamos hasta ahí. Irene, paso a paso. Irene. Bueno, pues evidentemente los impuestos son necesarios, pero siempre y cuando se orienten bien a una optimización del gasto público y que vaya en función de los recursos. O sea, yo creo que los impuestos son necesarios, pero para que todos podamos disfrutar de una buena manera del estado del bienestar, no para que nos ahoguen, como en la actualidad. Yo quisiera, porque bueno, María os ha presentado un poco de vuestra responsabilidad pastoral, pero si no me equivoco, José Villar es arquitecto, has trabajado ya también en distintas empresas. Irene, tu tarea principal es... Pues mi tarea principal, soy jurista en una empresa de placas solares, pero en mi familia somos empresarios, por lo que vivimos las dos realidades, la del asalariado y la del empresario. Y además también tienes inquietud, eres politóloga, quieres ser politóloga, ¿no? Sí, soy. Lo eres, por eso digo, decir, que es bueno también saber que sois jóvenes que estéis viviendo vuestra fe, con carreras, con trabajos, con responsabilidades, y que de alguna manera todo eso, al final, pues tenéis vuestra opinión basada en vuestra propia experiencia. Entonces, vamos ahora a escuchar lo que nos dicen en la calle nuestros jóvenes, y desde ahí volvemos a dialogar. Vamos con los jóvenes callejeros. Hola Raúl, hoy nos hemos acercado a la calle para conocer las opiniones de nuestros jóvenes callejeros. ¿Para qué crees que sirven los impuestos?
Los impuestos para aportar a toda la sociedad, ¿no? Y para tener un mejor sistema para todos, más igualitario. A mí todavía no me ha tocado pagarlos, pero según lo que veo, lo que ha subido ahora también con varias cosas que están pasando y todo eso, es demasiado, yo creo. Por mí me parece muy bien, porque es una cosa que se supone que es para ayudar a la gente necesitada, y como es para ayudar a la gente necesitada, pues a mí me parece bien. Y mientras los políticos hagan buen uso del dinero que se paga con los impuestos, a mí me parece bien. La gente, si puede, ¿crees que se evaden de los impuestos? Pues yo creo que sí, conforme está la situación ahora mismo con el tema de los precios, el alquiler y tal, pues sobre todo la gente, bueno, no sobre todo la gente de a pie, también la gente que tiene dinero, ¿no? ¿Quién puede tener más? Según lo que veo de mis padres y todo eso, y de la gente que conozco, no sé, complicado. Sí, hay gente que va de impuestos. Muchos youtubers, por ejemplo, que se han ido a Andorra y todos estos, esa gente lo que pasa es que quiere pagar menos para cobrar ellos más, y a mí me parece una puta vergüenza. A mí me caen todos muy mal. ¿Tú crees que se pagan muchos impuestos aquí en España? A ver, yo ahora mismo no estoy independizada, no sé ahora mismo cuántos impuestos se pagan con exactitud, pero bueno, yo creo que estaría bastante bien que se controlase sobre todo a quien más tiene y bueno, y en el caso de las personas de a pie yo lo veo, bueno, para todo el mundo lo veo algo necesario para mantener el sistema del bienestar. Está mesurado. Es demasiado alto, yo creo. O sea, te ponen impuesto por cualquier cosa, ya te llevas algo. O sea, no sé. Pues a ver, como no pago, no sé cuánto se paga, pero no sé si se pagan muchos, pues mientras se haga buen uso de ellos, a mí me da igual cuánto se tenga que pagar. Bueno, Raúl, hasta aquí la opinión de nuestros jóvenes callejeros y seguimos apuntando a lo alto. Muchas gracias, Casturi, y muchas gracias a todo el equipo de la Delegación de Juventud de Albacete, que como siempre, puntualmente, todas las semanas, nos traen estos jóvenes, jóvenes callejeros, estas propuestas y estas respuestas. Bueno, yo no sé qué os ha parecido esta respuesta, Irene y Josebi, pero es decir, hay muchas cosas en lo que nos decían, ¿no? Situaciones podríamos decir, de pensar que esto no va con los jóvenes porque todavía no pagamos impuestos, pero luego realmente si vas a comprarte cualquier cosa tienes que pagar el impuesto del IVA, con lo cual estás pagando impuestos. O la situación de decir, bueno, los impuestos es algo que está ahí como una imposición y no sé, ¿qué opinión tenéis de estas respuestas y qué reflexión os hace hacer? Irene. Voy a ser sincera, aunque me meta en un charco. Creo que es un poquito de desconocimiento, ¿no? O sea, ellos mismos nos han dicho que pues como que todavía no estaban contemplando bien el tema de los impuestos, pues porque bien no se habían independizado, o bien porque todavía no estaban pagando. Creo que inconscientemente, pues lo que tú decías, Raúl, no saben la cantidad de impuestos que están realmente pagando. O sea, los impuestos que pagan sus padres porque ellos puedan tener una formación en sus matrículas de la universidad, los impuestos que pueden pagar sus padres porque se puedan montar en el coche con el que todos los días se trasladan de un sitio a otro, los impuestos que pueden pagar cuando dices bien que se compran algo, que se compran una camiseta, se compran un móvil, se compran lo que sea, están pagando IVA. Creo que es una labor que falta de educación económica, ¿no? A lo mejor en nuestro sistema, para que los jóvenes tuvieran conocimiento de la cantidad de impuestos que soportamos cada individuo en esta sociedad. ¿Son muchos esos impuestos, crees tú? ¿Y altos o bajos? ¿O cómo lo ves, Josebi? Es que es eso, es como habéis estado diciendo, existen tantos impuestos, tantos nombres de impuesto de herencia, impuesto de no sé qué impuesto, existen tantos que la gente piensa que a ellos no les toca nada de los impuestos, ¿no? Y que hoy en día pues se ha camuflado mucho el tema de los impuestos, pero por ejemplo, o sea, hace años teníamos el IVA, por ejemplo, ¿no? A un 18%, se subió a un 21% porque dijeron y todavía se ha quedado el 21%, o sea, el IVA del 21%, y nadie te está justificando por qué se permanece ese impuesto tan elevado, ¿no? Nadie te está informando por qué se queda eso ahí. Yo creo que hay algunos impuestos que sí que
pueden estar justificados, pero hay otros que no. Ha habido uno de los jóvenes que, por ejemplo, ha dicho que debería haber como más impuestos o algo así para los ricos, para los que tienen más dinero y todo eso. Hay impuestos para ellos, ¿no? Salían pues, los temas polémicos de los youtubers que se nos van a Andorra para pagar menos y todo. Bueno, pues hay gente que no tiene la suerte de irse a Andorra, gente de aquí que se queda en España y que paga también una barbaridad, ¿no? de estos impuestos. Irene, claro, esta situación al final, primero confusión, desconocimiento diríamos, confusión, se crean como tópicos que ya muchas veces se utilizan como tales, pero al final, es decir, creo que volvemos a una base, ¿no? Porque al final esto prácticamente todo está en la educación, ¿no? En la educación a la hora de afrontar los distintos retos, pero es decir, esa realidad de impuestos, esa realidad que estamos viviendo y que desde tu opinión, aquí que evidentemente estáis para dar vuestra opinión y lo que vosotros pensáis a nivel personal. Actualmente, vamos a hablar de hoy, porque no se trata de estar hablando históricamente, sino de hablar del hoy, del presente y mirando al futuro. ¿Estos impuestos tú los ves excesivos, poco altos? Claro, cuando hablamos de dinero a lo personal, todo nos parece muchas veces alto, pero ¿son luego necesarios? ¿Responden a esas inquietudes que hay de verdad en la sociedad? ¿Cómo lo ves, Irene? Pues yo creo que actualmente en nuestro país la presión fiscal que sufren tanto ciudadanos como empresarios es totalmente proporcional a la falta de generación de oportunidades que tenemos cada uno, ¿no? O sea, creo que el nivel de presión fiscal que tenemos todos actualmente, pues esto al final es circular, ¿no? Si la presión fiscal a los empresarios es grande, la generación de oportunidades y de empleo que van a crear los empresarios, pues va a ser menor, porque no pueden hacer frente a lo que les cuesta a lo mejor el proporcionar más puestos de trabajo. Las familias, si ven la presión fiscal actual que tenemos, su capacidad de inversión, su capacidad de gasto es muchísimo menor porque tienen que hacer frente a una presión fiscal muy grande. Entonces yo creo que actualmente en nuestro país tendría que cambiar un poquito el sistema y reducir esa presión fiscal que sufren los ciudadanos para que la capacidad de inversión y de ahorro que tienen tanto las familias como las empresas pudiera ser mayor y que el movimiento de nuestro país fuera más atractivo para los inversores. O sea, de hecho, estas últimas semanas lo hemos visto. O sea, estamos viendo que hay fuga de empresarios porque en nuestro país no les ofrece la seguridad jurídica que les ofrecía anteriormente y la presión fiscal que hay les ahoga. José, ¿qué añadir a lo que dice Irene? Pues lo ha explicado muy bien Irene y al final es eso, es que te obliga a tomar una decisión y es una decisión, o sea, ya siendo egoísta sería una decisión por el bien propio, ¿no? Y coges y dices, mira, aquí en España como empresario, ¿no? O gente que quiere pues crear su propia empresa o hacer cualquier cosa, aquí en España, como es tan complicado, la gente se va a sitios donde es más fácil, a algún lugar donde se generan oportunidades más sencillas de lo que se dan aquí, ¿no? Y entonces al final eso, pues al final está generando como una sociedad en la que solamente, pues por ejemplo yo a mi nivel, yo de momento lo que pago es el IVA, el IRPF y poco más, todas las cosas, ¿no? Pero a mí no me genera esa seguridad de querer yo invertir en algo, querer yo investigar algo por mi cuenta, porque no te dan esa oportunidad, ya que te están ahogando con tantas. Claro, eso es lo que quería comentar ahora, ¿no? Es decir, porque al final todo esto afecta al día a día. Es decir, sois jóvenes, tenéis inquietudes, queréis empezar a afrontar el reto de formar una familia o de independizaros o de tal. Como, claro, tendréis que hacer vuestras cuentas. Ya no es el hecho de decir voy a hacer o a comprarme una casa o a un alquiler, sino lo mínimo de que podría ser, ¿no? Tener una vivienda, Es decir, ¿esto cómo os afecta? ¿Cómo os afecta personalmente como jóvenes esta situación, José Bí? Afecta, yo creo que a que al final vamos a volver a un poco como eran, yo creo que eran nuestros abuelos, que ahorraban muchísimo para poder hacer algo, ¿no? Siempre se ha dicho que los jóvenes de hoy en día, Ana, que tienen 4 perras, se las gastan en cualquier cosa, ¿no? Pero, jolín, cuando quieres empezar a hacer algo, cuando quieres, pues eso, invertir en tu vida, necesitas ahorrar muchísimo para poder hacer cualquier cosa, o sea, ya sea
comprarte un coche, comprarte una casa, la comida. Yo el otro día vi en la tele y salió una abuela diciendo que es que se había gastado 200 euros en el pescado. Dice que esto antes costaba 50, 60 euros. Y claro, al final a todo el mundo nos afecta todo esto y pues o se tiende a ahorrar muchísimo para poder vivir en condiciones, o al final vas a estar viviendo pues en lo mínimo, ¿no? O con lo mínimo. Irene. Pues yo creo, estoy muy de acuerdo con lo que dice Josebi, pero porque es que además la incertidumbre fiscal, económica y social en el contexto en el que nos movemos actualmente en nuestro país frena muchísimo la toma de decisiones en el medio y el largo plazo. O sea, al final estamos, como decimos, ahorrando para ver entre qué margen nos podemos mover, pero ¿cómo te atreves tú ahora a decir, no, emprendo, no, monto? Es que no lo sé. Porque el tipo impositivo al que me estoy sometiendo ahora no sé lo que me va a durar, de la manera en la que se toman las decisiones actualmente. Estamos viendo que es que nos cuesta mucho afrontar cualquier reto porque no sabemos a la carga a la que nos vamos a enfrentar. Incluso mencionábamos a los abuelos, o sea, esa riqueza que nuestros abuelos han generado con el sudor de su frente, ¿no? Y dices, quiero la decisión más inmediata, ¿no? A lo mejor quiero mantener pues esa casa que mis abuelos consiguieron con su sudor, con su trabajo. Ya tengo tantos impuestos, ¿qué tal? ¿Voy a ser capaz de, con lo que genero, mantener eso, más mi proyecto de vida, más emprender? No, nos movemos sobre todo por esa incertidumbre, porque no sabemos si vamos a seguir como estamos, si va a aumentar esa presión o si va a haber un cambio en el que se nos van a generar otro tipo de impuestos adicionales a los que tenemos, porque la tendencia de los últimos años no nos dice que se nos vayan a disminuir los impuestos. O sea, nos han vendido una máscara de que ahora los productos básicos tal les hemos bajado. No, les hemos bajado a costa de ese productor primario que le estamos apretando un poquito más. O sea, no es una realidad. Entonces, toda esa incertidumbre no sabemos por dónde salir. Es muy complicado tomar decisiones en este momento y muy complicado construir un proyecto de futuro en esta situación de incertidumbre. O sea, hay que ser muy valientes. Wow. Qué bien lo que estáis contando, porque al fin y al cabo yo creo que luego se hacen debates y historias de que los jóvenes no se ven con posibilidades, no se independizan, están en casa hasta los X años. Bueno, todo esto evidentemente habría que valorarlo y verlo, ¿no? Es decir, porque aquí está lo que estáis diciendo vosotros. A mí, es decir, otra pregunta así un poco técnica, que quisiera haceros antes de pediros vuestra opinión desde vuestra perspectiva personal y de fe, pero funcionan, esto simplemente es vuestra opinión, ¿no? Funcionan, y desde vuestro conocimiento, ¿funcionan mejor las naciones con una baja presión impositiva o aquellas que tienen impuestos altos? Desde vuestra opinión, Josebi. Pues yo creo que, bueno, está demostrado, ¿no?, que hay países en los que no se tiene tantos impuestos o se tiene un porcentaje mínimo, ¿no?, en el que, bueno, pues no se vive de una forma un poco más cómoda, ¿no? Al final está mal, ¿no?, pero el hecho de que te suban tanto los impuestos hace que la sociedad pueda vivir de una manera más relajada, ¿no? Pues con el tema de la sanidad, aquí en España pues hay operaciones en las que en Estados Unidos te cuesta una millonada, ¿no? Y aquí lo puedes hacer tranquilamente, a costa de, claro, pues todo el mundo, todos los que nos matamos a trabajar y que te descuentan por todos los lados. Irene, ¿tu opinión? Yo aquí no pienso lo mismo. Creo que... De eso se trata, de cada uno dar su opinión. Creo que una reducción de la presión fiscal haría que el dinero se moviera más y nuestra economía fuera más atrayente para todos y al final el sistema funcionara mejor. Hablamos mucho de la cantidad de fraude fiscal que hay en nuestro país. Si los tipos impositivos no fueran tan altos, o sea, por lo que cuesta la infracción, la gente no se plantearía el defraudar y ese dinero en las arcas públicas estaría. Creo que un país que tiene una presión fiscal que les permita a sus ciudadanos desarrollarse más, invertir y tener mayor capacidad de ahorro puede ser más próspero a medio y largo plazo que de la otra manera. Bueno, ahí están las opiniones de distintas perspectivas. Esta es la realidad tan magnífica, tan colorida, tan diversa y tan necesaria de escuchar que tenemos a nuestros jóvenes, y con opiniones firmes y bien argumentadas y bien justificadas. Os pido que al final del programa respondáis, como siempre, con esa frase que decimos al final, pero a esta inquietud, lo hacemos para el final. ¿Y yo
¿Qué puedo hacer desde mi compromiso de vida de fe? ¿Qué puedo hacer en esto? ¿Vale? Para el final, lo decimos al final. Porque vamos a seguir con nuestro programa y como siempre vamos a ir a otra de nuestras secciones clásicas, María. Nos vamos con el Minuto de Música que nos lo presenta David Santa Fe. No hay nada más inspirador que una buena historia en la que Dios se hace protagonista y nosotros simplemente nos dejamos llevar por su voluntad. Pero atesorar la fe que se necesita para ese dejarnos llevar por la voluntad de Dios no es nada fácil, especialmente si tenemos la suerte de vivir una vida acomodada y sin complicaciones. Cuando las cosas vienen mal dadas, ahí es donde tenemos la auténtica prueba de fe, donde tenemos que demostrar si creemos firmemente que Dios nos va a cuidar. Hoy os traigo la historia de un matrimonio que ha hecho de la confianza en la voluntad de Dios su modo de vida. Os presento a Carlos y Carito. Si subo hasta los cielos, a lo más alto, tú allí estás. No me puedo escapar de tu amor, no me puedo escapar. Carlos y Carito son venezolanos, casados hace casi 20 años y con 3 críos correteando por la casa. Se conocieron en la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza, en la ciudad de Maracay, Venezuela, donde había un ministerio de música. Aquí en España lo del ministerio de música como que no acaba de cuajar. Pero yo lo dejo caer por si me escucha algún obispo y, oye, se anima. Pues sirviendo en esa parroquia fue donde se formaron y descubrieron su vocación como cantautores católicos para evangelizar a través de la música. Se casaron y empezaron una vida juntos, que por entonces la tenían bastante bien resuelta a nivel laboral. Carlos es creativo y productor audiovisual, pero entonces llegó a Venezuela la tremenda crisis política y económica que todos conocemos, y Carlos y Carito pasaron su primera prueba de fe. Tenían su primer proyecto musical listo para darle forma en el estudio, pero al mismo tiempo la situación en el país se hacía insostenible. Movidos por la fe, vendieron el piano de Carlos para poder grabar ese primer proyecto musical, justo antes de tener que abandonar su vida en Venezuela, dejarlo todo y emigrar a Panamá para empezar de cero. No hay lugar fuera de ti, por todas partes me rodeas. No me puedo escapar de tu amor, no me puedo escapar. En Panamá las dificultades para salir adelante fueron continuas. No encontraban trabajo, pero Dios siempre proveía en el último momento. Unos años después, la situación legal de Carito se complicó ante la imposibilidad de renovar su pasaporte venezolano, y fue entonces cuando llegó la segunda prueba de fe. Surgió la posibilidad de emigrar a España, pero no tenían cómo pagar los billetes de avión para volar con la familia. Y entonces Dios volvió a hacer de las suyas, dándose la circunstancia de que gracias a los puntos acumulados por los vuelos llevados a cabo en su misión musical anterior, podían sufragar los gastos de los billetes, y así llegan a España. Primero a Berja, Almería, gracias a la asociación Laudato Si, y luego a Córdoba, donde residen actualmente. Como os decía, toda una historia de vida marcada por la fe ciega en Dios. No hay lugar fuera de ti, por todas partes me rodeas. No me puedo escapar de tu amor, no me puedo escapar. La canción que estamos escuchando se llama No me puedo escapar de tu amor y está inspirada en el Salmo 139, recordándonos que no podemos escapar del amor y de la presencia de Dios. Cuenta con la colaboración de otro artistazo del que hemos hablado en otras ocasiones, José Ibáñez, con la producción musical a cargo de Roberto Andrade desde Colombia y con la producción audiovisual del propio Carlos, que ya tiene un largo historial de trabajos audiovisuales llevados a cabo para un montón de artistas católicos de nuestro país a través de su proyecto Cristo Way. Os dejo por aquí las redes sociales y las plataformas digitales de Carlos y Carito. Y a seguir moviendo el esqueleto. Espero que os guste. No me puedo escapar de tu amor, no me puedo escapar. No hay lugar fuera de ti, no hay por lugar. Todas partes me rodeas, no me puedo escapar de tu amor, no me puedo escapar. Si subo hasta los cielos, a lo más alto, tú allí estás. No me puedo escapar de tu amor, no me puedo escapar. Gracias, David, como siempre, trayéndonos alegría, frescura en esta propuesta de este minuto de música y que nos anima y nos ayuda y nos alienta, ¿no? en nuestras tareas cada día. Vamos a acercarnos, como siempre ahora hacemos en nuestro programa en este momento, a toda la actualidad de la pastoral con jóvenes. Si no me equivoco, traemos menos propuestas que otras semanas, pero porque también, evidentemente, se va acercando ya al final de la Cuaresma
y estaremos preparando las Pascuas. Así es, para la siguiente semana seguro que tenemos muchas propuestas de Pascuas juveniles para Semana Santa. Y bueno, pues también es cierto que esas son las que nos han llegado, pero aún así seguro que hay muchas más propuestas en toda España. Pues comenzamos en este caso con la Congregación de Esclavas de Cristo Rey. Pues han organizado unos ejercicios espirituales para jóvenes del 17 al 19 de marzo en Madrid. Vamos ahora hasta la diócesis de Palencia. Encuentro diocesano de adolescentes el 18 de marzo. Nos vamos a Andalucía, en este caso a la diócesis de Jaén. Adoración eucarística para jóvenes en la catedral el miércoles 22 a las 9 de la noche. Y acabamos en Zaragoza, en la diócesis de Zaragoza. Desde Zaragoza han preparado un Vía Crucis para jóvenes el 24 de marzo. Bueno, como decía María, esto es algo de lo que se recoge, de lo que tenemos, pero que hay mucho más, gracias a Dios, en nuestra pastoral con jóvenes. Seguimos en nuestro programa hacia adelante y en este caso nos vamos a movernos un poquito, a valorar el deporte, si no me equivoco, María. Así es, Raúl. Pablo Sanz nos va a presentar nuestra sección de deporte. ¿Y qué es lo que nos puede aportar el mundo del deporte a los impuestos? Muy bien, vamos a ver algunos de los valores que podemos trabajar y mejorar practicando deporte que nos pueden ayudar también a la hora de entender y favorecer el tema de los impuestos. El primer valor es el trabajo en equipo. En los deportes de equipo es esencial que los jugadores trabajen juntos para alcanzar un objetivo común. Y de manera similar, en el pago de los impuestos, los ciudadanos trabajan juntos para apoyar los servicios y programas públicos que benefician a todos. El segundo valor importante es la responsabilidad. En el deporte, los jugadores son responsables de sus acciones y deben seguir las reglas del juego. Pues de manera similar, los ciudadanos tienen la responsabilidad de pagar sus impuestos y seguir las leyes fiscales. Tercer valor, la justicia. En los deportes la justicia es importante para garantizar que todos los jugadores sean tratados de manera equitativa y justa. Pues de manera igual pasa en la sociedad. Los impuestos se utilizan para financiar servicios y programas que benefician a todos los ciudadanos, sin importar su nivel de ingresos. Cuarto valor, y uno de los que más nos cuesta, el sacrificio. En el deporte a menudo se requiere que los jugadores hagan sacrificios personales en beneficio del equipo. Pues de manera similar, pagar impuestos puede requerir sacrificios personales, pero a cambio beneficia la sociedad en su conjunto. Y esto nos lleva al quinto valor del que hoy vamos a hablar, que es el compromiso. En el deporte se requiere un compromiso de cada individuo para conseguir el éxito final como equipo. Igual en nuestra sociedad, el pago de los impuestos requiere un compromiso para apoyar a la sociedad y sus necesidades. Otra cuestión ya es realmente a dónde van a parar esos impuestos. Pero la propuesta desde esta sección de deporte es que nos pongamos a practicar deporte, que trabajemos todos estos valores para que cuando nos toque vivirlos en otros contextos seamos capaces de salir de nosotros mismos y entregarlo todo. Así que venga, a levantarse de la silla. De hoy no puede pasar que no hagas nada de ejercicio físico o de deporte. Muchas gracias, Pablo, siempre dando esas claves, y esto del deporte, del mundo del deporte, que yo me he quedado, la verdad, encantado escuchándolas y estaba ahí súper atento porque evidentemente te da esas claves que son necesarias, el equipo, la justicia, el compromiso, la responsabilidad, y que al final hace que nos demos cuenta que jugamos todos y que todos tenemos que aportar en este juego, entre comillas, lo de juego, que es la vida y es la sociedad y es en este caso una comunidad que es un país en el que vivimos. Bueno, llegamos al final de nuestro programa, ya se pasa esto rápido como siempre, porque bueno, gracias a Dios damos estos espacios de diálogo que ayudan también a ver las cosas desde la perspectiva de nuestros jóvenes, jóvenes preparados, jóvenes formados, jóvenes que tratan de vivir su fe, jóvenes que quieren aportar en el mundo de hoy, en la sociedad de hoy, porque tienen mucho que decir y hay que poner bien el oído para escucharles. Y vamos a acabar, como siempre, yo antes les he planteado que en esta última aportación mostrarán su inquietud personal como jóvenes creyentes ante este tema de los impuestos. Empezamos por Irene. Pues yo les voy a pedir a todos los jóvenes que sean valientes, que confíen en Dios para su futuro y que dejándolo todo en manos de Él, con un poquito que nos esforcemos nosotros, seguro que el mundo va a ser mejor. Josebi. Pues yo añadiría a lo que ha dicho Irene, la frase que el mismo Jesús nos dijo, que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no?
que seamos justos y que si hay que salir y pelear porque nos reduzcan un poco los impuestos para que podamos vivir, pues que peleemos y que no nos quedemos en babia. Bueno, ahí está. Los jóvenes tienen mucho que decir. Vuelvo a repetir, un ejemplo, lo que hemos escuchado hoy en nuestro programa. Vamos ahora con María en las redes sociales. Recordamos nuestros perfiles en Twitter e Instagram, @pjuventud_es. También tenemos la página en Facebook y el canal de YouTube, Pastoral de Juventud España. Puedes ver este programa y todos los anteriores en cope.es, sus redes sociales y rtvd.org. Y nada, llegamos al final, ya sabéis, a seguir trabajando en estos días de Cuaresma intensamente, nuestro corazón, nuestro compromiso en la vida, a esa conversión que nos llama el Señor profunda, que se vea luego también en nuestras realidades concretas, en nuestra entrega, en nuestro servicio, en nuestro darnos a los demás, en tratar de ser justos y responsables en este equipo que formamos todos y que tenemos que caminar todos para buscar ese bien común que tanto deseamos. Y aquí vamos a estar siempre, intentando portaros lo mejor de nuestros jóvenes y de nuestra pastoral con jóvenes. Y lo vamos a hacer aquí, en el programa, que es vuestro programa, Apuntando a lo Alto.